Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 27 de marzo del 2024. El Evangelio es de Mateo 26 del 14 al 25. Es día miércoles de la Semana Santa. El día de hoy siempre se ha llamado que es el miércoles de la traición. Así le dicen litúrgicamente hablando, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver por qué se llama así. Vamos a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes, ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, yo creo que ya se dieron cuenta el por qué el miércoles de la Semana Santa siempre se dice que es el miércoles de la tradición, ¿verdad? Pues ya estamos hablando del personaje, del protagonista de la traición, que a veces somos nosotros mismos, ¿no? Que traicionamos a nuestro Señor. Porque muchas veces nosotros nos sentimos muy sin culpa, ¿no? ¿Y qué es traicionar? ¿Sí? Esa es una de las acciones que debemos nosotros de razonar, de interpretar o de entenderlo plenamente, ¿no? Traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque es muy fácil con las palabras decir, yo te amo, yo estoy contigo, yo te soy fiel, sigo tus mandatos, sigo tu dirección, sigo tus indicaciones, pero no lo hacemos con el corazón, sino que lo decimos nada más de palabra, ¿no? Y así hay muchos, o así somos muchos, ¿sí? Y entonces, pues los que tenemos conocimiento de la Sagrada Escritura, los que tenemos conocimiento de la doctrina de Cristo, pues sabemos que nuestro trabajo es como el mandamiento que nos mencionó nuestro Señor Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley de los profetas. Esto a lo mejor lo vemos desde un punto de vista muy fácil. Decimos, bueno, pues hay que ayudar al prójimo y se nos acabó. Pero muchas veces no lo hacemos. Vemos hay gente que se cruza en nuestro camino y que necesita de nosotros y no les apoyamos, por muchas razones. Empezamos nosotros a discernir, a razonar. Empezamos nosotros a hacer una observación de los hechos cuando nos pasa por enfrente a la persona que debemos ayudar. Decimos: ay, este es un marihuana, ay, este es un borracho, ay, este es un malviviente, ay, este es un malora, ay, no, este es un delincuente, ¿no? Ay, no, este que se ponga a trabajar es un holgazán. Y empezamos nosotros así a hacer nosotros nuestro propio razonamiento, nuestro propio juicio, y no hacemos lo que nos corresponde de ayudar a la persona, ¿sí? En determinado caso, pues, hay otras situaciones cuando en nuestro trabajo, con los compañeros, ¿y por qué le voy a enseñar? ¿Y por qué le voy a dar mi conocimiento para que aprenda y después a mí hasta me corren? ¿Y por qué le tengo que decir cómo desarrollar? ¿Sí? Que no lo aprendió él en la escuela o no se desenvolvió. Yo no vengo aquí a dar clases, yo vengo a trabajar.
y no ayudamos, no ayudamos a la persona, ¿no? Que sí, por alguna situación está en condiciones distintas que nosotros, ¿no? Les puedo poner muchos ejemplos con respecto a este asunto, ¿no? De ayudar al prójimo. Ese es nuestro trabajo. Y bueno, pues si no lo hacemos estamos traicionando a Cristo, estamos traicionando la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, estamos traicionando ese nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Muchas personas dicen, pues es que amar a Dios es ir a misa, confesarme, comulgar, pertenecer a un grupo parroquial, ¿no? Hacer un grupo de oración, rezar el rosario, hacer mis horas litúrgicas, ¿sí? Apoyar en la iglesia, en las necesidades, ¿sí? Y ya pensamos que con eso pues ya, ¿no? Ya la hicimos, ¿no? Otros pues con que dan dinero a la iglesia, sí, la apoyan en la iglesia para sus servicios, y que ya se descompuso el órgano, pues yo le ayudo, que ya se necesita permeabilizar el techo, pues yo le ayudo, que necesitamos barnizar las bancas, pues yo le ayudo, que necesitamos pulir el piso, ¿no? Yo le ayudo con dinero, ¿no? O con mi trabajo, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Sí. Y ya pensamos que con eso es más que suficiente, pues no, hermanos. Aquí muy claramente nuestro Señor dijo ayudar al prójimo, ¿sí? Amar al prójimo como a ti mismo, ¿sí? No dijo lo que acabo de mencionar, ¿eh? Sí, son otras cosas. Y hay gente que dice, bueno, pues yo hice bien en mi casa, mi familia, mi papá, a mi mamá, mi hijo, mi hija, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, sí, mis parientes, siempre los ayudé, los apoyé. Y ya sentimos que con eso ya la hicimos, ¿no, hermanos? Sí, eso es por lógica, ¿no? Ellos te aman, tú los amas, ¿sí? Hay que amar al que no te ama. Y entonces ese es otro puntito, ¿no? Les digo todo esto por la cuestión de la traición. Hoy es el miércoles de la traición. Así se le dicen, ¿no? En la Semana Santa, que ya pasamos el lunes, el martes, hoy es miércoles, ¿sí? Y ya mañana jueves vamos a celebrar y vamos a conmemorar el lavatorio de pies, la última cena, la institución eucarística y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la oración del huerto, ¿sí? Pero pues, acuérdense que para nosotros es jueves en la noche, pero para los judíos es la noche del viernes, porque primero para ellos es la noche y después el día. Pero bueno, eso lo vamos a ver mañana. Hoy nos vamos a seguir quedando con esta información del miércoles de la traición. Y bueno, pues el personaje importante que tenemos aquí nos lo está informando Mateo. Mateo su nombre verdadero es Leví. Era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que fuera pariente de nuestro Señor Jesucristo porque las escrituras dicen que era hijo de Alfeo. Y también Alfeo le decían Cleofas. Este señor nos dice las escrituras que era el papá de Santiago el Mayor y que era el papá de Santiago el Santiago el Menor, eh, era el papá de Santiago el Menor. ¿Por qué? Porque María Santísima andaba mucho con María Cleofas, otra María. ¿Y por qué le decían María Cleofas? Porque era la esposa de Cleofas, o Cleofás, ¿no? De Alfeo, así se le decía, Alfeo Cleofás. Entonces era prima, esa señora María era prima de María, por lo tanto los hijos de esa señora eran primos de nuestro Señor Jesucristo, y los hijos de esa señora eran Santiago el Menor y Judas, al que le llamaban Tadeo, que significa valiente. ¿Sí? En la escritura nada más nos menciona que Alfeo, Cleofas, era el padre de Santiago el Menor. Y en otra lectura nos menciona que Judas Tadeo era hermano de Santiago el Menor. Entonces, pues, digo, ahí vamos sacando toda la información, ¿no? Y nos mencionan las escrituras que Mateo, o sea, Leví, era hijo de Alfeo. No sabemos si era hijo de otra señora, ¿verdad? A lo mejor era viudo Cleofás o Alfeo y se casó con otra señora y fue la mamá de Santiago el Menor y Judas Tadeo, pero ya había tenido a Mateo. No lo sabemos, sí, es muy difícil, como no había apellidos no lo sabemos, ¿no? No nos lo dicen, pero son estudios que se han discernido y así se está, ¿no? Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Porque Mateo, pues, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, recaudador de impuestos, lo que antes era, lo que hoy es un contador público, antes era el recaudador de impuestos, era un publicano, ¿no? Cobraba los impuestos a su raza y eso de dinero se lo llevaba a Roma, porque Roma, como en todo el mundo, se cobran impuestos, ¿verdad? Te cobran impuestos por todo, por tu trabajo, y la gente que no trabaja, ¿verdad? Esa le damos el dinero, ¿verdad?
para que sobrevivan los baquetones, ¿verdad? Sí, adolescentes y jóvenes, pero pues es que la única manera de jalar gente, ¿verdad? Para tu rebaño, ¿verdad? No andar dándoles dinero, ¿verdad? Pero la gente que trabaja le cobran impuestos, la gente que no trabaja le dan dinero, en la actualidad. En aquel entonces pues era lo mismo, ¿no? Tenían que cobrar impuestos a la gente que trabajaba. Y Mateo era uno de ellos, ¿no? Judío. Bueno, recuerdan que también era Galileo. El único que no era Galileo era Judas Iscariote. Galilea está al norte de Israel y Judá está al sur de Israel, y de ahí era Judas Iscariote, de la provincia de Judá. ¿Que creen? Que Jesucristo nació en la provincia de Judá, en Belén de Judá, o sea que era pues pariente quizá de Judas Iscariote, porque eran de la misma tribu. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es de la descendencia de la tribu de Judá, y Judas Iscariote era descendiente de la tribu de Judá. Sí, eran los dos, Jesús y Judas Iscariote eran de la tribu de Judá. Y los otros eran de Galilea, o sea, estaban al norte del país de Israel. Bueno, eran galileos, decían galileos. Bueno, les menciono todo esto porque aquí vamos a ver cómo nos da la información Mateo con respecto a Judas Iscariote. Es muy importante eso. Es muy creíble lo que dice Mateo. No así Juan, porque hemos visto que Juan le dice el traidor, ¿no? El Judas, el que lo iba a traicionar, ¿no? Porque Juan era muy sentimental, ¿sí? Sus parámetros son muy diferentes. Y Mateo no, o sea, Mateo te dice las cosas como eran y se acabó. Y así se suscitaron. Ahorita lo vamos a ver viendo poco a poco en las líneas de la lectura. Ya la escuchamos, pero bueno, pues vamos a internarnos, ¿sí? Dice que en aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes, ahí lo tenemos en la imagen. ¿Cuánto me van a dar si les entrego a Jesús? La traducción a nosotros nos dice entregar a Jesús, ¿sí? Bueno, una cosa es entregar, otra cosa es traicionar, otra cosa es vender, ¿sí? Eso de la palabra de vender pues está medio raro, pues si no era una cosa, ¿no? Más bien estaba él como poniéndose de acuerdo con los fariseos y los escribas, ya que ellos querían de alguna manera aprender a nuestro Señor Jesucristo, y pues Judas Iscariote se había dado cuenta de eso. Entonces dijo, pues quieren arrestarlo, quieren tener una plática con él, quieren ustedes una comunicación, una negociación con él. Pues yo les digo el tiempo y la forma, ¿no? ¿En cuánto nos va a salir? Yo les hago ese encuentro, ¿sí? Yo creo que diría eso, ¿no? ¿Cuánto me dan si les hago un encuentro con Jesús, ¿no? Pues sí, porque la palabra entregar así como que no, entregar, ¿no? Pues que es un paquete de entrega a domicilio, que no. Más bien, ¿cuánto me dan si les hago un encuentro con Jesucristo? Sería la palabra más correcta, ¿no? Pero bueno, yo no soy el traductor, aquí nos pusieron así y así lo vamos a ver. Ellos quedaron darle 30 monedas de plata, número 30, ¿eh? ¿Sí? Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. No le dieron luego las 30 monedas, ¿eh? Dijo, pues, tú nos haces el encuentro con Jesús y te damos tus 30 monedas, ¿no? Judas Iscariote ya sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a ser arrestado, ya iba a ser maltratado, iba a ser condenado, iba a ser asesinado. Y Jesús les había dicho que iba a resucitar el tercer día. Ya se los había dicho a los 12 discípulos. Y Judas lo sabía. Y si no lo sabía, no le puso atención. Y si no le puso atención, pues ya se lo había olvidado, no sé. Pero ya lo tenían en consideración eso, ¿eh? O sea, eso era muy importante que ustedes también lo denoten. Así que desde ese momento andaba buscando la forma de que tuviera el encuentro con los fariseos y escribas. O sea, pues era sencillo, ¿no? Pero decía, no, un momento en el que no haya mucha gente. Porque si no la gente se puede rebelar, se puede oponer, y no van a dejar que tomen en sus manos a Jesucristo y lo lleven ante el Sanedrín, porque esa era la situación, ¿no? Judas Iscariote no nos dice las escrituras que tenía la idea de que Jesús lo iban a condenar y lo iban a matar. Jesús ya les había dicho eso, pero Judas no pensaba que eso le fuera a ocurrir. Yo no sé si ponían o no ponían atención, porque mismo Pedro una vez le dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén?
Si la última vez nos iban a apedrear, le dijo, Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres. Yo tengo que regresar. Me van a arrestar. Me van a condenar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Todos los discípulos se quedaron así como pensando, ¿qué? O sea, no capisco, no capisco. No entiendo, ¿no? Bueno, seguimos con la lectura. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de fulano. No nos menciona el nombre. ¿Saben por qué? No nos menciona el nombre Mateo. Y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. O sea, era en la casa del dueño. Nos dice la historia que la casa era de José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Un fariseo. José de Arimatea era tío, abuelo de Jesucristo por parte, ¿sí?, de la mamá del papá de María. O sea, el papá de María, Joaquín, tenía un hermano menor que era José de Arimatea, porque vivía ahí en Arimatea, no era su apellido, sí, en una población de Arimatea. Era su hermano menor de Joaquín. Entonces era su tío, sí, su tío abuelo de Jesucristo. Y era un personaje con dinero, y era fariseo. Y ya había negociado, ya le había pedido a su tío abuelo que le prestara su casa, su hábitat, para celebrar ahí la Pascua. Era la última. Sí, porque cada año celebraban la fiesta de la Pascua. Acuérdense que la Pascua significa paso y celebran los judíos cada año esa fiesta de cuando fueron liberados de Egipto los hebreos. Entonces, Jesucristo ya había hablado con él, con José de Arimatea, su tío abuelo. Y sí, pues lógico que le dijo el tío abuelo, sí, no te preocupes, cuando la necesites, el día que quieras, aquí estamos, está tu casa a mi disposición. Por eso aquí no nos menciona el nombre, ya nosotros ya sabemos. Vayan a la ciudad, a la casa de fulano, ¿no? Mismo que dijera, vayan a la casa de mi tío José de Arimateo, vayan a la casa del fariseo José, ¿no? ¿no? Y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Sí. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Bueno. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. ¿Sí? Los discípulos. El dinero que se haya gastado, pues ¿quién traía el dinero? ¿Quién lo manejaba el dinero? Pues Judas, ¿verdad? Entonces, pues ahí andaba. ¿Eh? Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. ¿Sí? Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo? Todos, aquí, según Mateo, hasta Mateo le ha de haber preguntado, maestro, ¿qué? Yo soy el que te voy a entregar ante la autoridad, ante el Sanedrín, ante la justicia. Vuelvo a reiterarles, ellos ya sabían lo que le iba a pasar a Jesucristo. No creo que de los 12 todos hayan olvidado lo que Jesucristo les había informado. No creo que dentro de los 12 ninguno haya entendido que Jesucristo iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Ya después en las escrituras vemos que Pedro es el que se acuerda y dice, todo se ha cumplido, ¿sí? Como lo había dicho el maestro. Eso lo vimos en otra, o lo vamos a ver en otra lectura. Bueno, pero por el momento les hago esa observación a ustedes. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes. Sí, pues sí, pues, imagínate, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que les dijo Jesucristo? Híjole, ¿sí? ¿Acaso soy yo? Le decían uno por uno. Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Pues todos mojaban el pan ahí. En esta lectura nos menciona Mateo que dice Jesucristo que el que moja, ¿sí?, su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. En la otra lectura de Juan dice, al que yo le dé este pedazo de pan, ese es. Y en la lectura de Juan dice, se lo dio a Judas Iscariote. Y entonces Juan, en el Evangelio de Juan, se asombró, nos dijo, órale, es Judas Iscariote. Bueno. Y aquí nos menciona eso, ¿no? El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregar. Pues todos. Bueno, porque
que eso es todo. Dice aquí, porque el Hijo del Hombre va a morir. Como está escrito en él, ¿se dan cuenta? Pues está escrito. O sea, era inevitable, ¿eh? Inevitable. Por eso después de la última cena, cuando después de que les lava los pies y de la institución eucarística y cuando van al huerto de los olivos y hace la oración nuestro Señor Jesucristo, por eso está escrito en la Sagrada Escritura y en el Evangelio que Jesús dijo, Padre mío, si es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pues sí, porque estaba escrito. Aquí lo está diciendo, ¿eh? Como está escrito de él. Bueno, hasta aquí les voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? ¿Qué significa teológicamente este suceso? Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntar uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo. Hermanos, nosotros, los mismos que creemos en Cristo, somos los que a veces traicionamos al Señor grandemente. Somos más traidores que Judas Iscariote, como hace rato les acabo de mencionar. No hacemos lo que nos corresponde. Vivimos una vida mundana, terrenal, material, y nos olvidamos. Ahorita estamos en este tiempo, hoy día miércoles de la Semana Santa, estamos tratando de reconciliarnos, de arrepentirnos, de conocer la verdad, de recordar lo que hizo Jesucristo por nosotros, y le agradecemos. Pero pasa este tiempo y se nos olvida. Y ya empezamos a hacer nuestro desmoder en la vida mundana, ¿no? ¿Sí? Y como les vuelvo a reiterar, muchas veces nosotros pensamos que con ir a misa ya es más que suficiente. Con dar dinero a la iglesia es más que suficiente. Con apoyarla en sus necesidades es más que suficiente. Y no, hermanos, no. Tenemos que ponernos a ayudar al prójimo. Es algo que, pues, yo me he dado cuenta que nuestros sacerdotes no nos dicen. Sí, yo los escucho a ellos, ustedes los han de escuchar y me van a dar la razón. Cuando termina la misa o cuando estamos en misa, ¿a poco los sacerdotes nos dicen, nuestro trabajo es ayudar al prójimo? La misa ha terminado, demos gracias a Dios, vayan ustedes en paz. ¿Y a poco nos dicen ayudar al prójimo? Porque es el mandamiento que Jesucristo nos dio. No, nos dicen vayan en paz, la misa ha terminado, que les vaya bien. Y ya. No nos dicen eso, hermanos. Y es lo que tenemos que hacer. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Está medio feo eso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ellos mismos no nos lo digan? Si es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo. Acuérdense que somos templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive con nosotros. Ya somos bautizados. El Espíritu Santo ya llegó a todo el planeta Tierra, bautizados o no bautizados. Lo tengas de una manera institucional o sacramental, pero ya el Espíritu Santo vive contigo. Nosotros somos la iglesia no son las construcciones son templos en donde nosotros vamos y hacemos oración. Acuérdate que Jesucristo dijo, mi templo lo han violado, mi templo es casa de oración y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. En aquel entonces, ¿hoy qué será? ¿Cueva de ladrones? Sí, ¿verdad? Pues a veces. Y nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros no nos dicen que tenemos que ayudar al prójimo. Y pues ese es un mensaje que nos está diciendo aquí, ¿eh? Nos preguntamos, ¿acaso soy yo traidor? ¿Acaso soy yo traidor? Yo soy traidor. ¿Sí? El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Pues todos estamos comiendo de la doctrina de Cristo, todos estamos comiendo de la palabra de Dios, todos estamos aprendiendo y aún así no hacemos lo que nos corresponde. Y bueno, pues aquí nos menciona que el Hijo del Hombre va a morir como está escrito. O sea, ya todo está escrito, hermanos, ¿eh? O sea, por eso les digo que no hay vuelta de hoja. O te pones a hacer lo que te corresponde o te pierdes. Sí, acuérdate que el pecado es ausencia de Dios. Y el infierno es que te destruyes tú solo. Sí, no esperes un lugar de tormentos que nunca se acaba, ¿no? Sí, porque en el momento que ya no estás con Dios ya es un infierno. En el momento que tú aquí vives de una manera mundana, terrenal y material y no crees en Dios, pues ya es un infierno, espiritualmente hablando. A lo mejor dices, ay, a mí me vale, yo no creo, ¿no? Y a los 30 años, 20 años, 40 años te mueres, 50 años te mueres, ¿no? Y como decía un pastor, por lógica es mejor creer en Dios. Porque te mueres, no crees en Dios, te mueres. Y si existe, ya te cargó el payaso.
Pero tú crees en Dios y te mueres si no existe Dios, pues no pasó nada. Trataste de vivir de una manera honrosa y honorable, ¿sí? Y creías en Dios, no pasa nada. Pero imagínate si no crees en Dios, o sea, por lógica, decía el pastor, un pastor no católico, un pastor decía eso. Entonces es importante eso. Ese es el mensaje teológico que les estoy yo proporcionando con respecto a que a veces todos nosotros somos traidores, si no hacemos lo que nos corresponde. Y a veces nuestros presbíteros y guías espirituales no nos dicen, también están inmersos en las cosas mundanas y terrenales, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante también para que tú lo obtengas, ¿no? Bueno, y nos sigue diciendo la parte, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado, hablando de Judas Iscariote. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y bueno, pues nosotros vemos también que en otra ocasión dice, todo aquel que violente a uno de estos pequeños es mejor que no hubiera nacido. O sea, nos da a entender que todo aquel que estemos en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios, en contra de Jesucristo y principalmente en contra del Espíritu Santo, es maldición. Jesús mismo lo dice, pues tú no crees en Dios, pues no crees en mí, no aceptar mi doctrina. Pero si hablas mal del Espíritu Santo, si estás en contra del Espíritu Santo, eso ya es maldición, eso sí ya te carga el payaso, pero al 100. No hay vuelta de hoja, no hay perdón, ¿eh? Es una cosa que no hay perdón. El Espíritu Santo se le respeta. Dices, pues es Dios, ¿no? Pues sí es Dios. Sí. Acuérdate que nuestro Señor se nos ha revelado en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Son personas. Es el mismo Dios en tres divinas personas. Porque así se nos ha revelado. Es muy fácil, sencillo eso entenderlo. Es Dios que se ha revelado en tres divinas personas. En un Padre Creador, se rebajó en la condición humana para salvarnos. Aquí lo llamamos Yeshua o Yeshua. En nuestro idioma es Jesús. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Acuérdate que Moisés cuando subió al monte Sinaí escuchó la voz del Espíritu de Dios. No vio a Dios. Escuchó al Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Hoy así le llamamos. ¿Sí? Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Imagínense si toda aquella gente que secuestra, esa gente que asesina, esa gente que maltrata a la mujer, esa gente que viola a los niños y a las mujeres, esa gente asesina, ¿sí? Que mata a la gente, que les pagan dinero para matar a la gente. En este 2024 estamos viendo una noticia en donde en Rusia 4 fulanos con sus metralletas M47, ¿verdad? Entraron a un lugar donde había un concierto y mataron a más de 125 personas e hirieron a muchos más. ¿Sí? Y les preguntaron, los arrestaron, les preguntaron que por qué hicieron eso. Pues los contrataron para matar a la gente por vía telefónica. O sea, fíjense, así se contrata. No, oye, mira, ¿qué onda? ¿Quieres 5,000 la moneda de Rusia? ¿No? Te los doy, que es aproximadamente, ¿no? Es poco dinero, no es mucho, ¿no? Rublos se llama ya la moneda de Rusia, ¿no? 5,000 rublos, ¿sí? Y vas y matas gente, ¿sí? Y ya, y por ganar dinero matan gente. O sea, ¿qué onda? Pues hay que ponernos a trabajar. O sea, te vuelves un mercenario a la hora de que te contratan. Pues eso está pasando. Esa gente más valiera no haber nacido, ¿sí? Porque nada más se dedicó al mal, ¿sí? Esos son traidores de Dios. Es porque pues, somos hijos de Dios todos. Nada más que otros se vuelven hijos de Nuestra Señora. Pues son hijos de Dios. Entonces preguntó Judas, aquí nos dice la lectura y vamos a terminar ya con esto. ¿Sí? Preguntó Judas, el que le iba a entregar, ¿acaso soy yo maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y bueno, hermanos, pues es una confesión que podemos hacer nosotros día a día y continuamente. ¿Acaso yo estoy haciendo traición contigo, Señor? ¿Acaso yo soy? Pues sí, tú lo has dicho. Porque el que no sepas, no te encime de que te cargue el payaso, que caigas en mal, ¿sí? Y teniendo conocimiento, peor, ¿sí? Es muy difícil que hoy en día alguien diga, ay, no es cierto, yo ni conozco la palabra de Dios, yo ni sé nada. Hasta los ateos, ¿no? Son los que más conocen de la palabra de Dios porque dicen que han leído la Sagrada Escritura y no le creen.
que han investigado y no la entienden, y hablan mal de Dios, ¿no? Y los ateos hasta parece que leen más y estudian más que nosotros. En cambio, la gente que no cree y que sí conoce a Dios, quizá de una manera poca, pero sabe que existe Dios y no hace las cosas que le corresponden, pues son traidores, ¿eh? ¿Sí? Son hijos de Dios. Sí, sí, es como cuando tienes tus hijos y alguno se porta mal y se dedica a la delincuencia, y tú como papá pues eres el responsable, porque supuestamente tú lo tienes desde que era pequeño y lo educaste equivocadamente, ¿no? No le enseñaste a trabajar, no le enseñaste los valores, no le enseñaste a conocer, amar y servir a Dios. Lo dejaste que creciera a lo burdo, ¿no? A lo tonto, a lo estúpido. Bueno, hermanos, espero que este día miércoles entiendan ustedes por qué se le llama el miércoles de la traición. Mañana jueves vamos a dar inicio al recordatorio de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a vivirlo para que aprendamos y para que podamos nosotros recordar y principalmente darle gracias a nuestro Señor que nos ha ofrecido esa salvación. ¿Y de qué forma? Rebajarse a la condición humana para venirnos a salvar. No sé si en otras vidas que hay en otras galaxias, en otros sistemas solares, o no sé, este tipo de participación de nuestro Padre Dios se haga presente. Nosotros, afortunadamente, hoy en día, Jesucristo nos hizo que nos llamáramos hijos de Dios. Yo no sé si esos pelones, chaparros, panzones, sin cejas y sin pestañas y sin vellos y todos encuerados, sin aparato reproductor y que andan en aparatos voladores no identificados, también sean hijos de Dios. No lo sé. Y si son buenos, pues son los hijos más feos, para mí, a mi parecer, ¿no? A lo mejor ellos nos ven y dicen, no, tan re feos estos, ¿no? Bueno, quién sabe, no lo sé, pero nuestro Padre Dios hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a Dios mismo, nos ha dado la oportunidad de que le llamemos Padre, ¿sí? Bueno, que Dios te bendiga.